arriba y de derecha hacia izquierda siguiendo la numeración. Entonces cuando escucháis el sonido de... Vale, será el momento entonces de abrir los ojos, coger un vaso de agua a modo de enjuagarnos la boca y luego coger la cuchara para comenzar con el aperitivo que corresponda. ¿Vale? Una vez el aperitivo en la boca, volvemos a cerrar los ojos hasta el próximo sonido de la campana y cuando suena nuevamente agua y el aperitivo siguiente. Agua y el aperitivo siguiente. Vamos a cerrar los ojos un momento. Vamos a imaginar el espacio que hay entre nuestras orejas. Vamos a relajar la zona del entrecejo. Articulación de la mandíbula. Y dejamos la lengua ancha dentro de la boca, relajada. Vamos a imaginar toda nuestra musculatura de la cara que cae, ¿sí?, pesada en dirección al suelo. Siéntate sobre el borde frontal de los isquiones, los dos extremos de los glúteos, e invita a tu columna a permanecer larga y suave. Siente las sensaciones producidas por el ritmo de tu respiración y permítela fluir libre y natural. Abandona toda tendencia a proyecciones mentales y análisis de lo que estás percibiendo. Siente las sensaciones producidas por tu sentido del gusto. Invita a imágenes o emociones posiblemente producidas a circular a través de ti sin querer retenerlas. Imágenes, emociones, sensaciones
continuamente cambiantes. Circulando a través de ti, sin querer retenerlas. Disfruta del momento. Continuamos caminando y vamos a entrar en la fase de movimiento, de experiencia. Y nuevamente vamos a escuchar dos sonidos del cuerpo. Uno será para iniciar y otro para cerrar la experiencia. Os vamos a pedir que os mováis con ojos cerrados y de vez en cuando, si tenéis necesidad, podéis abrirlos, pero sin dejar de moverse. Entonces podéis abrir los ojos para mirar el afuera y ver un poco, contactar, o sea, viajar entre algo más interno y algo más externo. Es decir, comienzo con ojos cerrados y luego sin dejar de moverme, abro los ojos, vuelvo a cerrar, vuelvo a abrir, lo que cada uno vaya necesitando en este viaje. Y cuando escuchen nuevamente el cuerpo, será el momento de cierre y nos quedaremos en silencio, en quietud.
vais a ir integrando todo lo sucedido desde el banquete hasta ahora. Mi relación con la mandarina ha sido horrible. Además esperabas que supiera vino. Sí, y me ha matado. Entonces, como la mandarina, fue eso que te habéis dicho antes, ¿no? También. Y después, como agua también. Se me ha que has dicho agua y también me ha gustado. Ahí sí. A mí me ha gustado notar los sabores, los mismos sabores en líquido y en sólidos, ¿no? Una sensación de ¿sabes? Los muñecos estos. Sí. Qué curioso. Sí, yo también sentí eso. En un momento no era como me apetecía dar notas así y es como que se abrían todas las posibilidades con las que acabamos de pasar por su casa. A mí como ya tengo demasiado calor, es demasiado aire, el picante me fue demasiado. Entonces en el cuerpo notaba como un calor y me condicionaba más que los otros, ¿no? Que estaban presentes. La experiencia ha sido como que todo eso lo amalgama, Sí. como que se disparaban todas las posibilidades y con la espuma. Ya, sí. Sí, decírmelo. Sin borrar, no sé coger. Sí, bueno, un poco el sentido que estamos trabajando el insípido justamente es un poco este sentido que no tiene que ver con una falta de sabor, o sea, como tradicionalmente lo entendemos en Occidente, sino como la posibilidad de todos los sabores a la vez. En el taoísmo y en el zen, que están cocidos, en el chan original, el concepto de mente blanca es un concepto de mente insípida. Ciertos estados mentales son insípidos, porque sostienen, pero son a la vez todos son centrales. Trasciende la esfera del gusto y se expande hacia el arte. Entonces se habla de pintura insípida, paisaje insípido, de sonidos insípidos, de poemas insípidos. De hecho, los poemas que estaban en las mesas son poemas insípidos o escritos por... Sí. ¿Os sentíais directamente afectados por lo que había sucedido antes en la degustación? ¿Qué sensaciones teníais un poco en el cuerpo a partir de lo que había sucedido antes, cuando habíais estado en la degustación? Yo tengo muy claro que si no hubiera habido eso, el movimiento hubiera sido completamente diferente, porque esa parte de esos... No hubiera habido la comida, porque esa parte como de sostener esto invisible nos lo ha dado esto, ¿no? El hecho de decir, no me monto una historia que ahora soy feliz, no sé, que es lo que igual yo debería hacer en un ejercicio, ¿no? Sino de escucharlo. Entonces, a mí me ha parecido curioso que no se me ha pasado enseguida, sino que lo contrario, que era como, pues me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, he empezado como muy aquí, pero en relación a lo que hemos comido. Entonces, luego ha habido momentos, otra vez, bastante desagradables, como cuando las anchoas, que estaban más aquí, otros que estaban más en el estómago. Entonces, para mí completamente era así. Y cuando has dicho esto de la filosofía zen o taoísta, claro, entonces todavía me parece mucho más interesante el experimento. Estabais todas y todos moviéndoos, ¿no? O sea, cada uno con su propia manera con su propio movimiento, pero como en una especie de misma textura, que para mí era como, coincido con esto del eje, porque para mí era como un estado vaporoso en el cuerpo, como un cuerpo vaporoso, como un cuerpo que fuera, no sé, niebla o vapor o algo así, pero luego de ellos estuviera como, no sé, sin forma o sin nada, porque había algo que sostenía el cuerpo, ¿no? Y aparecen momentos muy bonitos, porque claro,
era improvisación, entonces había momentos en los cuales había una persona aquí, otra aquí, y no sabían que estaban pegados así, y se producían unas cosas muy interesantes. Sí, y su proyecto en realidad, bueno, cuento un poco. Nació a partir de un libro que se llama El elogio del insípido, de François Julien, que es un filósofo sinólogo francés, pero que trabaja, bueno, básicamente en China, o sea, trabajó. Y entonces, a partir de la noción que desarrolla él del insípido, es que yo empecé a repensar lo insípido también, ¿no? Y claro, entonces fue como un viaje, ¿no? Es decir, no era hacer una comparación entre Oriente y Occidente, porque eso no me interesaba, sino ver cuáles eran aquellos aspectos que habían quedado, entre comillas, a la sombra, como, y que de alguna manera el insípido podía revelar o podía como iluminar ciertos aspectos que nunca nos hubiera puesto a pensar, ¿no? Cómo todo esto se podía trabajar, pensar en la práctica escénica y más particularmente después en el cuerpo. Entonces, por eso la propuesta era, si es posible, un cuerpo insípido. Y bueno, a partir de esto empezó como a producir esta colaboración. Bueno, la colaboración pues vino de Vera y Jessica, ¿no? Y bueno, cuando me dijeron esto yo me quedé, bueno, ¿qué es un insípido, no? Y primero de todo es aclarar que el término de insípido para un cocinero, para que nosotros es que no tiene sabor, ¿vale? Y aquí un poquito vosotros habéis descubierto esta evolución de lo que era lo insípido para nosotros a lo que tiene más sabor. Yo he visto cuando estaba con gelatina, aquí cada uno tenía que tener sus reflexiones, que lo insípido tiene un cuerpo, se te funde la boca, ¿no? Puedes reflexionar mucho del más allá, ¿no? Y después ya no sé si os habéis dado cuenta, hemos empezado con un producto insípido como era el agua, un soporte dándole los gustos básicos, ¿no? El dulce, el salado, el ácido y el amargo, ¿no? Y entonces hemos hablado también con el aire neutro, que es otra textura, que de una cosa insabora, pues nos puede dar otra textura, ¿no? Que es el aire, que lo ponéis en la boca, se funde, ¿no? Y tenéis otra emoción, ¿vale? Respecto a la mandarina, que sepáis que habíamos provocado ya esto, que tuviera un poquito... con Vera probamos una mandarina en el taller que era más ácida, después que cuando te la destapabas de la nariz notabas más los sabores, no, el gusto a la mandarina, ¿no? Porque si le cierras la nariz, pues os habéis dado cuenta, ¿no? Que notas el dulce, el salado, el ácido y amargo, ¿vale? Pero no notas el sabor. Y cuando te destapas es cuando las fosas nasales se juntan y notas más el gusto, ¿vale? Por eso un poquito era la provocación esta, ¿vale? Si alguien quiere comentar algo más. Estoy viendo un rato lo hablabas del elogio del insípido de Julien, pero me viene el elogio de la sombra, sí, me viene el elogio del silencio de la Bédinois. Lo insípido es como el insípido. La sombra, el silencio parece que no existe, porque cada vez menos, ¿no? Esa necesidad como de llenar, de colocar atributos al sabor, al movimiento, al habla. Es decir, lo hablamos contigo al principio. Tenemos olvidada una parte de la tradición occidental, o de la vieja tradición occidental, que es más sintética, que es más de práctica, que es más de camino, que es más y estamos en lo analítico, en la especialidad, en esto. Igual, desde Oriente, o haciendo estas miradas así oblicuas, podemos recuperar por la puerta de atrás eso que también pertenece a la tradición occidental. Esta simplicidad, esta insipidez, nos ha hecho la reflexión de la cocina japonesa de lo profunda que es, ¿no? Y a veces es esta profundidad de lo que no es nada, te hace reflexionar, ¿no? Porque hay una poesía detrás, ¿no? Y para nosotros estos viajes a Japón, con esta, podríamos decir, insipidez en la comida y tal, nos ha hecho una reflexión de ver lo que no es nada, pero es mucho, ¿no? Si se producía alguna imagen o alguna emoción, dejarla que o sea, no atraparte con ellas, que es lo que suele pasar, ¿no? Porque a veces que tengas la imagen y ya te quedas con ella, sino que la idea era más que si venía pudiera circular por el cuerpo y no retenerla, ¿no? Entonces cuando luego algunas personas habéis comentado que era curioso porque no habíais tenido imágenes, también me pasaba, ¿no? En un principio eso de que yo decía fuerte, pero es que no tengo imagen, ¿no? Hasta que empecé
empecé a darme cuenta de que una cosa es entender la imagen como algo que tú ves fuera de ti, ¿no? Como algo que está fuera de ti y que te la estás imaginando como si vieras una pantalla, ¿no? del cine o del televisor. Y otra es cuando, por lo que sea, tú estás inmerso en la imagen. Tú ya formas parte de la imagen, es como si tú estás vivenciando la imagen. ¿Cuál sería el grado cero que permite del gesto, ¿no? Ahí está un poco tu pregunta, Vera. ¿Cuál es el grado cero del gesto que permite, sin recorrer una imagen, cualquier cosa? Y eso es como el principio del universo, en ese sentido, ¿no? Y entonces creo que este reencuentro con lo visible o con lo pleno, no sé, para mí era la sensación de plenitud. Yo la sensación que tenía era de plenitud, de estar, y eso me resulta muy difícil de conseguir en la cotidianidad, como vos decías, de poder intentar estar en la cotidianidad permanente, ¿no? Todo esto traspasarlo a la cotidianidad. Entonces decía, desde qué lugar también lo insípido es como una ayuda. Me acabo de la experiencia muy contenta porque tengo, y después de todo lo que hemos hablado, con una sensación muy agradable de realmente haber experimentado lo insípido.